Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En las profesiones jurídicas, creo que más que en otras disciplinas, el reconocimiento de los pares es sumamente importante. En realidad, se puede fácilmente convencer a las personas que no son abogados, pero convencer y ser creíble para un colega requiere un reconocimiento sincero de orden profesional. Y me parece que nuestro invitado de esta ocasión llena justamente estos requisitos. Me refiero al licenciado José Luis Nazar Dao. José Luis es egresado de la Escuela Libre de Derecho y desde recién graduado él comenzó a incursionar en el área del derecho penal, donde ha estado principalmente su actividad profesional. Inquieto intelectualmente como es, incursionó posteriormente en el ámbito de la criminología y se ha ido capacitando en los nuevos desarrollos del derecho penal, incluyendo una capacitación justamente en juicios orales y el sistema penal acusatorio. Ha sido profesor de diversas universidades muy prestigiosas, principalmente de la Ciudad de México, entre ellas la Universidad Anáhuac, y la Escuela Libre de Derecho y la Universidad Panamericana, entre otras. Desde el punto de vista de su actividad colegial, ha sido miembro y es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, en donde ha participado muy activamente en el consejo directivo, ocupando diferentes cargos, y ha sido también presidente de la fundación de la Barra Mexicana de Abogados. En este año, particularmente en el 2025, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Jurisprudencia, que es un reconocimiento que da la Barra de Abogados a la Barra Mexicana de Abogados a abogados que se han distinguido en el ejercicio profesional. José Luis, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Me parece que es muy importante este reconocimiento que te da la barra. ¿Qué es lo que ha significado para ti? Gracias, Carlos. Primero que nada, muy contento y muy agradecido por darme un espacio, por pensar en mí, para compartir con las múltiples personas que te escuchan y te ven algunas ideas, sobre todo hoy por hoy que estamos tan necesitados de guías y de claridades. Para mí el hecho del premio, si me permites, te platico un poquito cómo funciona. A pesar de que es un premio que otorga la barra a través de 123 de sus delegados, es un premio abierto, se convoca a universidades, a instituciones públicas y privadas para que manden candidatos a un procedimiento de preselección y una vez preseleccionados pasan a un procedimiento de selección final frente al consejo y de cumplir con los requisitos entonces se convoca a este gran cónclave en el cual cada miembro expresa las razones de sus candidatos o las razones de sus votos o de sus inquietudes o de sus inclinaciones. Tradicionalmente, la barra ha seleccionado gentes de gran envergadura, pero principalmente con la idea de mandar un mensaje
hacia el exterior del compromiso del gremio, no el compromiso tanto del colegio o solo del colegio, es un compromiso del gremio. En mi caso me honraron mis pares, que como bien decías, es el máximo honor que puede recibir una persona cuando sus pares mismos deciden lo anterior, porque se destaca el mensaje que quiere enviar el colegio sobre la necesidad de todos y cada uno, no solo de los abogados, Carlos, de los estudiantes de derecho, no solo de los estudiantes, Carlos, de los aspirantes estudiantes de derecho, se les quiere hacer ver, hacer notar la necesidad imperiosa de mantener una lucha constante, sin rendimiento, para proteger, tutelar, vigilar y en su caso engrandecer el Estado de Derecho. Por ello, en mi humilde opinión, mis colegas decidieron que mis méritos profesionales y colegiales y públicos llegaban a ese honroso compromiso más que premio. Me parece que es muy importante, principalmente en este momento de la historia de México, pensar en figuras que pueden convertirse en un modelo aspiracional, en un ejemplo para las nuevas generaciones. Y particularmente en tu caso, tú tienes una historia, tú tienes un historial de luchar por el Estado de Derecho. Nací abogado litigante penalista además. Pero fíjate, Carlos, que ya con casi 40 años o más de trayectoria en el litigio penal, te puedo sin duda alguna decir que lo más bonito que me ha tocado ejercer es presidir la fundación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Eso me alejó del penal porque tuvimos que actuar de una forma multifacética. Te comento que me tocó además cruzar el periodo de pandemia y lo mismo había que firmar con la Fiscalía una atención rápida a víctimas, con las fiscalías de todos los estados como inmediata a los niños, como la policía en los códigos Águila, como los amparos para que los niños recibieran sus vacunas o los médicos tuvieran sus cubrebocas. Y esa batalla verdaderamente marcó mi vida. Me enseñó mucho de lo lejos que está la justicia del justiciable. Y esta relación entre justicia y justiciables me parece que es un trabajo constante, un trabajo inacabado en el que siempre hay que estar pendientes. Y tú en particular, ¿cuál ha sido tu visión y cómo la has estado proyectando para continuar trabajando en este ámbito? Lo primero que he procurado marcar es que los abogados tenemos una función social. Es decir, si bien es cierto que cobramos por nuestros servicios profesionales de calidad, con esa misma calidad tenemos que brindar nuestro apoyo a quienes no puedan servirnos o pagarnos los honorarios que cobramos. Esa manera de compensar una cosa con la otra, cada mañana me recuerda por qué soy abogado. Es decir, lo mismo puedo yo establecer una consulta o una representación de un hombre muy poderoso o muy acaudalado que de un hombre prácticamente en la miseria, si es que él necesita llegarse a la justicia, que es una necesidad igual en ambos casos. Tanto el rico como el pobre necesitan de un puente para la justicia. Y ese puente lo llevamos los abogados, y no nada más los litigantes, ¿eh? Los abogados, los consultores, los litigantes, los notarios, los que hacen contratos, los corporativos, los fiscalistas, en todas sus ramas tenemos una variedad de necesidades que tenemos que cubrir. Pero adicionalmente, tenemos la responsabilidad del ejemplo a las futuras generaciones y la necesidad de recuperar y mantener el buen nombre de nuestra profesión, que es la más bonita del mundo. Y en los diferentes ámbitos del ejercicio profesional, realmente hay áreas que son, digamos, muy asépticas, que están como un poco como ver los toros desde la barrera, pero en el derecho penal se está muy cerca del dolor humano.
¿Me quieres contar un poco sobre esto? Bien decía el maestro Jiménez de Azúa que el derecho penal es un drama. Él habla en sus libros del drama penal. Y es cierto, el derecho penal maneja el valor más importante del ser humano. Y eso lo he dicho más de 35 años dando clases, así inicio mi curso siempre. Tengo la responsabilidad de enseñarlos a manejar el valor más importante del ser humano, que es la libertad. Y ustedes me dirán, les digo, que no es cierto, que el valor más importante es la vida. Pues yo les digo que hay muchos, yo entre ellos, que preferimos estar muertos que ser víctimas de una injusticia que nos prive de la libertad. Esto, esto de litigar penal, Carlos, te involucra con el detenido que está sufriendo una privación de su libertad, la mayor de las veces en condiciones infrahumanas, con la familia que está sufriendo la ausencia, la mayor de las veces del pater familias, y que está siendo rechazada por la sociedad o por los niños en la escuela o por el círculo de amigos que automáticamente les retiran el habla y que ven en ese momento que están sentados frente a ti el momento más oscuro de su vida. Es ahí donde tú tienes que tener la empatía suficiente para abrazar no solo a la persona que vas a ir a ver al penal, a la persona que está frente a ti en el escritorio y que está sufriendo ese drama. Eso no se te puede olvidar. Y que no es un drama única y exclusivamente del imputado, sino de todos los que lo rodean, me da la impresión. Así es, toda la familia y su círculo cercano, su círculo de cariño, pues sufre o porque está detenido o porque está prófugo de la justicia o porque está buscado. Y ahora en un México vemos que hasta o porque está desaparecido, tristemente. Tristemente, pero es la realidad que nos está tocando vivir. Y en este sentido, yo me pregunto, ¿qué retos se enfrenta el abogado penalista en una situación en que la justicia se encuentra en verdadero estado de crisis? Nosotros creímos cuando implementamos el sistema que el sistema al ser público mejoraría las malas prácticas del sistema anterior. Hoy puedo decirte con tristeza que nos equivocamos. Hoy por hoy sigue habiendo resoluciones, permíteme llamarle de alguna forma, hasta cínicas, donde dejan ver presiones de naturaleza política, social, muchas de las veces, o económica. Y lo único que tenemos que seguir haciendo nosotros es publicar una y otra vez esas audiencias donde los jueces, por intereses oscuros, dictan resoluciones que los pongan en vergüenza. ¿Para qué? Para que el día de mañana tengamos la calidad moral de reclamárselas y para que él tenga la calidad moral de retirarse o de dejar de practicar de esa manera torcida la justicia. Hoy lo vemos, Carlos. Hoy vemos que en las redes circulan muchas pifias de jueces. No debe de ser fácil. Ser juez también tiene que implicar una vocación, así como la del litigante. Pues el juez tiene que tener su vocación. Yo creo que no hay tarea más difícil que ser la parte media entre dos partes. Un Estado todopoderoso que acusa y un ciudadano, la mayor de las veces, todo indefenso, que trata de librarse de esa acusación. No es fácil. Bueno, pues lo que hay que hacer es tenerlos conscientes de que lo hacen con dignidad y lo hacen con apego a derecho y lo hacen en función del Estado de Derecho o serán exhibidos. Y ustedes y nosotros seremos sus jueces. Y en un momento determinado, a mí me parece que tú tratas un tópico de mucho interés, el cinismo. Es decir, aquí hay necesidad de mantener un equilibrio entre no involucrarte demasiado con los asuntos de los clientes para no afectarte y por otro lado, en ese esfuerzo, a veces toca que en las profesiones las gentes eh, pierden la sensibilidad de lo que están manejando y llegan a verlo con condiciones de normalidad y a veces tomar actitudes un tanto cínicas. ¿Cómo se mantiene el equilibrio? Ya está, comerciales. Es que la primer premisa que mencionas
es la que tenemos que abandonar. Yo no puedo dejar de traer a mi hogar el problema de mi cliente. Claro, soy padre, soy esposo, soy hijo, soy abuelo. Tengo que darles tiempo de calidad, pero siempre en la cabeza y más en el corazón está el problema del cliente que está, sobre todo, injustamente prófugo, escondido, detenido, etcétera. Es cierto que la mejor consejera de un abogado penalista es la almohada. Es cierto que el sueño más ligero de un abogado es el del penalista. Pero también es cierto que los penalistas hemos cometido errores, hemos comercializado nuestra función, hemos atendido otros intereses y la única forma de regresar a nuestro centro es la ética profesional. Por eso soy, Carlos, tan activo en la barra mexicana Colegio de Abogados, por eso soy orgullosamente barrista, porque la barra tiene un código de ética como columna vertebral que nos rige para todas nuestras actuaciones profesionales y tiene una junta de honor de la cual hoy orgullosamente soy miembro, que su función es juzgar el comportamiento ético de los abogados. Desafortunadamente, en una resolución reciente de la Corte estableció que la barra no alcanzaba a hacer, a emitir opiniones a los no barristas. Entonces, cuando nos llega una queja, pues tenemos que preguntarle al imputado, por llamarlo de alguna forma, si es su deseo someterse al dictamen de la Junta de Honor. Y la Junta de Honor emite o lleva a cabo todo un juicio cuyo código principal es el código de ética de la barra. Es fabuloso. Esa ética, Carlos, te devuelve y te mantiene centrado, centrado, centrado en tu actuación diaria. Bueno, yo creo que es muy oportuno esto que tú mencionas y por mi parte debo decir que tú anteriormente has recibido reconocimientos de otros colegios profesionales justamente por esta promoción de la ética profesional. Y en este sentido, a mí me gustaría que tú me comentaras sobre el código de ética de la Barra Mexicana de Abogados, cuáles son sus principales características y cuáles son los valores que promueve. Básicamente, déjame resumirlo en tres. Entrega total, honestidad completa y lealtad absoluta. En la medida en que un abogado falle a una de estas tres, está fallando al compromiso de su juramento profesional y como consecuencia a su comportamiento ético. Si un abogado es desleal con el cliente principalmente, con el juez, con la contraparte, con la autoridad, está fallando. Si un abogado no estudia, está fallando. Si un abogado no se compromete, está fallando. Si un abogado no se transparenta en su actuar profesional, si no es honesto en su actuar profesional, también está fallando. Esa es la columna de nuestro código de ética. Y digamos, esto se promueve desde el punto de vista de principios, pero también hay un órgano de aplicación que es justamente esta comisión de ética a la que tú te has estado refiriendo. Si la comisión de ética es una comisión de estudio y todos los baristas estamos obligados en el camino a nuestra certificación a acudir al menos a 2 sesiones de ética profesional. Pero aparte de la comisión de ética existe la Comisión de Honor y Justicia, que está compuesta por expresidentes, por delegados del Consejo y por miembros de la barra, que son los encargados de emitir la opinión sobre la responsabilidad del abogado, misma que será evaluada por los expresidentes del colegio. ¿Y cuál es el historial en conocer de estas fallas éticas? ¿Cómo se ventilan y hasta dónde han llegado? El sumario es sumamente secreto. Ninguno de los miembros de la Junta de Honor podemos hablar ni de la queja ni de su desarrollo procesal, pero básicamente funcionamos al recibir la queja, calificamos su procedencia. En caso de ser procedente, se designa
un relator, un instructor, pues ese instructor abre el procedimiento a pruebas, se desahogan las mismas y emite un proyecto que es finalmente votado por los miembros de la Junta. Y las sanciones, ¿cómo se manejan? ¿Cuál es el tipo de sanciones a las que puedes estar sujeto un barrista? Puede ser desde amonestación privada, pasando por la pública, por la expulsión del colegio y por la vista a la Dirección General de Profesiones para la suspensión de la cédula hasta por 6 meses. Hasta por 6 meses. Pero Así es, no lo marca la ley. y ya en algunas ocasiones se han tenido que tomar este tipo de medidas. Desgraciadamente, a mi juicio, la Dirección General de Profesiones ha hecho caso omiso a esta facultad y además, y así como también a la facultad a la obligación, perdón, de llevar a cabo trabajo pro bono de los abogados, a pesar de que se les notifica, no tengo conocimiento de una sanción de esa naturaleza. No digo que no la haya, ¿eh? Digo que no tengo conocimiento. Sí, claro. Y en este sentido, tengo entendido que en alguna ocasión estas sanciones que ha impuesto la barra han sido combatidas judicialmente. Nos llevaron a la corte. Y en la corte es donde se acaba de resolver con un proyecto de la ministra Ortiz que no podemos sancionar a no barristas, sino que simplemente se puede sancionar a los que estemos colegiados. Y entonces pues, nos vemos un dilema terrible, ¿no? Porque entonces nada más voy a sancionar a los miembros de mi colegio y si renuncian en el camino. Yo creo que esa limitación que nos impuso la Corte no es adecuada y tengo la esperanza de llegar algún día a tener la oportunidad de litigar frente al máximo tribunal de la nación un criterio diverso. Sí, porque en realidad es un poco quitarle las facultades con este tipo de medidas. Quisiera referir, dime, por favor. Y sobre todo que es muy importante que no le demos tampoco la facultad de revisión a un organismo oficial porque pues, sabemos abogados muy incómodos para el sistema. Y eventualmente se puede prestar a represalias en contra de las asociaciones profesionales cuando no se alinean con lo que el Estado desea. Y parece que esta es una época especialmente propicia para ese tipo de situaciones. ¿Puedes contarme un poco esta lucha por el Estado de Derecho, por la conservación del Estado de Derecho? Sí, mira, desde la trinchera de litigante, pues en cada asunto en lo particular, pero donde a mí me llamó mucho la atención es cuando dirigí la fundación. Cuando dirigí la fundación me pude percatar que más allá de mi práctica profesional, hay otros huecos terribles donde se manipula el Estado de Derecho. Y ahora, con una, déjame decirlo así, una mayoría calificada de dudosa procedencia, les estamos dando el libre albedrío para que legislen sin la más mínima técnica jurídica, sino más bien obedeciendo a intereses de grupo, pues la lucha al Estado de Derecho era buscar vía asesoría de acciones de inconstitucional o bien amparos mismos que nos permitiera mantener el Estado a raya. Hoy por hoy, después de una reforma judicial, tengo que darles el voto de calidad, pero estoy muy preocupado de que los propios juzgadores no tengan esa independencia que nos equilibra y que nos mantiene alejados del ejercicio indebido del poder. Si esto no es así, el mensaje que yo entiendo que mis pares mandaron con mi designación, con mi propuesta al premio y finalmente con mi premio fue, no nos vamos a cansar de luchar una y otra y otra y otra vez. No solo vamos a presentar la batalla, sino que vamos a publicar sin temor las irregularidades que cometan. Las irregularidades que se cometan, pero en un momento determinado también la profesión jurídica
tiene un gran compromiso con la sociedad. No me refiero solamente al Estado institucional de derecho, sino a promover la justicia entre toda la gente. Y en este sentido, una gran parte de tu trabajo ha estado en promover el servicio jurídico gratuito, lo que normalmente se conoce con el nombre de trabajo pro bono. ¿Quieres comentarme un poco sobre este tema? Sí, eh, cuando iniciamos en la representación de la fundación, incluimos dos rubros importantes. No solamente era que la fundación buscara la asesoría personal, incluimos la asesoría y atención a grupos vulnerables. Y además incluimos el cuidado y la observación del Estado de Derecho. Esto nos permitió levantar la voz. Es decir, los abogados, agremiados o no, miembros o no, simplemente por mandato constitucional, tenemos la obligación jurídica de levantar la voz de manera gratuita por todos los ciudadanos que no puedan cubrir estos servicios, pero más por los grupos vulnerables, más por los grupos que son objeto de ataques personales, políticos o de intereses particulares. Es ahí donde debemos de mantener el dedo en el renglón y alzar la voz. Es ahí donde mi compromiso se va a centrar. ¿Y qué es lo que debe hacer un abogado? ¿Cuáles son los mínimos que un abogado debe cubrir en términos de trabajo pro bono, en términos de trabajo en beneficio de la comunidad sin cobrar honorarios? Según los estándares pro bono para las Américas y los estándares pro bono México, son 25 horas al año, lo que me parece muy poco. Entiendo que hoy la Fundación Barra Mexicana, bajo la presidencia de Lan Katz, trabaja en ampliar las horas pro bono necesarias. 25 horas para un litigante es cualquier cosa, es la mitad de un asunto, ¿no? O menos. Pero no es lo mismo por un abogado que está dando una asesoría fiscal o corporativa. Entonces, creo yo que esa barrera mínima de 25 horas debe de ampliarse al triple como mínimo, dependiendo de cada una de las especialidades. Ahora, esta cuestión de la ética profesional a veces me da la impresión de que llega tarde, llega cuando los abogados ya están ejerciendo la profesión. ¿Qué esfuerzo se hace para promover la ética profesional entre la ciudadanía y entre los estudiantes de derecho? A los estudiantes de Derecho tenemos un convenio con la mayoría de las universidades donde estamos implementando la cátedra BMA, Barra Mexicana de Abogados. A través de la cátedra les influimos en casos prácticos el absorber temas éticos, ¿no? En cómo resolver un tema sin desapegarse de la ética. Esas clases son de manera constante en las universidades. Y recientemente he propuesto, y voy a insistir en ello, lo propuse en el CEGAM, que es el colegio donde nos reunimos tres de los principales colegios de México, el Ilustre, la NADE y la Barra. He propuesto que nos enfoquemos a difundir, proteger y enalborar en la cultura de la legalidad. Recordarás, y con esto voy a revelarle a tu auditorio casi mi edad, que estudiábamos una materia de tercero a quinto de primaria que se llamaba civismo. Yo tenía un maestro, recuerdo, que le decían el caballo, que era más duro, que ese yo creo que fue el maestro más duro que tuve en vida. Y hoy se lo agradezco. Pero desde las normas morales, desde las normas de educación cívica mínima, nos eran introyectadas desde la primaria. Creo que eso lo abandonó algún gobierno, si mal no me acuerdo, me parece que del presidente Cedillo empezó a aflojarse este libro de civismo, y hoy por hoy yo no encuentro que tengamos una política educacional que nos lleve a la cultura de la legalidad, porque la cultura de la legalidad a lo mejor a mi edad ya no se aprende. Tenemos que, tenemos que bajarla a nuestros niños en conocimientos elementales. Dirán que soy un conservador, pero yo prefiero
mucho más que los niños a temprana edad reciban una clase de cultura cívica que una clase de educación sexual. ¿Y qué está haciendo la Barra Mexicana de Abogados para apuntalar estas necesidades? Pues nosotros nomás podemos intervenir a nivel universitario, como te mencionaba, ¿no? Pero me has dado una gran idea. Voy a proponer a mi colegio y al CEGAM, a lo mejor la firma con la Secretaría de Educación para que podamos impulsar algo similar, si es que no lo permiten. Hoy por hoy la tendencia no necesariamente va a estar de acuerdo con mi propuesta de una cultura cívica y las razones son obvias y no estoy aquí para politizar. Bueno, principalmente tratamos problemas jurídicos, pero hay un momento en que la política y el derecho están sumamente unidos. Parecen ser dos caras de la misma moneda, luchando una en contra de la otra, empujando una en contra de la otra. Justamente el derecho parece que debe ser un freno para el abuso del poder. Y este es uno de los temas que me da la impresión de que han sido una de tus grandes preocupaciones. Sí, hace poco lo decía yo a un medio que me hizo favor de entrevistarme, ¿no? Dentro de la teoría del delito, lo primero que se les enseña a los muchachos es el que jus puniendi tiene que tener un límite, y ese límite es para que tu ciudadano estés protegido del abuso del poder, ¿no? Ese límite que la política debería de respetar tiende a violentarlo. Ahí es donde aparecemos. Si fuéramos un país con mayor nivel de cultura de legalidad, por decirlo menos, nuestros políticos tendrían muy clara la limitación de un ejercicio abusivo del poder. Cuando ese ejercicio abusivo del poder se presenta, hay que concientizar a la sociedad que lo demande. Pero ¿cómo la voy a concientizar que lo demande si no lo conoce? Se las tengo que introyectar. Por eso digo que la gran idea que me das de buscar un convenio con la Secretaría de Educación, pues a lo mejor no les gusta, porque es crear gentes pensantes. Crear gentes pensantes, y parece que esa es una de las características de los abogados, la reflexión crítica y la actitud crítica frente a la sociedad. ¿No compromete eso a los abogados a promover esto como valores sociales? Los debería comprometer, por lo menos el hecho de que tengan representantes como tú y otros que levantamos la voz, al menos lo que buscamos es que se alienten a hacerlo y que lo hagan sin miedo, ¿eh? Porque bueno, pues las consecuencias ya vendrán, pero que se haga sin miedo. El miedo parece ser uno de los temas de nuestro tiempo. Parece que se infunde el miedo entre la sociedad. ¿Cuál es la responsabilidad de los juristas al tratar de luchar contra estas actitudes que parecen dominar a la sociedad actualmente? Y se habla de terrorismo fiscal y de otras naturalezas. Bueno, pues la actitud debe de ser defenderse con todo lo que marque la ley, no temer a la represalia, desde luego comportarse conforme a la norma, es decir, no desapegarse de un comportamiento normativo, pero proteger a quien por alguna razón lo hizo y no permitir que el Estado le pase encima. Si en el Cuando camino, yo, perdóname, te interrumpí. además para concluir, si en el camino encuentras una actitud de esta naturaleza, denunciarla sin temor alguno. Una y otra vez hasta que entiendan. Una y otra vez hasta que entiendan. Sin embargo, cuando comentábamos sobre el sufrimiento del abogado penalista con respecto a las realidades del cliente, tú comentabas que una de las situaciones que actualmente se vive con mucho dramatismo es la cuestión de los desaparecidos. ¿Qué está pasando con la sociedad en este momento? Qué bonita pregunta. Eres más duro que uno que otro que conozco. Es muy sencillo lo que está pasando. Bueno, La pero tengo ausencia, a una persona con gran inteligencia
y gran sensibilidad frente a mí y me parece que la pregunta es oportuna. Es muy oportuna y en un momento muy claro. La ausencia de poder o la- el utilizar el poder para ciertos grupos y el repliegue de la sociedad, como quieras llamarle, por falta de interés, por temor, por falta de comunicación, crea un hueco social. Ese hueco social está llenado por el crimen. Yo no creo que los desaparecidos sean víctimas del Estado. Los desaparecidos son obra de los grupos delincuentes que toman el Estado. Es decir, que llenan este hueco. Entonces, tan es así que ve la tragedia de las madres fundadoras. Acabo de comentar un libro de este rancho famoso de Jalisco que encontraron ahí donde los adoctrinaban y torturaban y verdaderamente es un libro que me llamó mucho la atención y yo les decía a los que me hicieron favor de escucharme en esa presentación que yo me imaginaba que antes de leer el libro yo no iba a defender una persona que hubiera obrado así, pero después de leer el libro y de ver el estado mental en el que los pusieron, pues les pedía perdón. Y les pido perdón también a las madres buscadoras, que los abogados no hemos sabido estar a la altura de ellas para luchar y luchar y luchar una y otra vez. Ese rancho lo encontraron las madres buscadoras, no lo encontró. Es más, lo encubrió el Estado, no nos hagamos tontos. Eso es donde yo volteo y les digo a mis colegas, hey, gritemos, por eso fue la exposición que hicimos. Ey, luchemos. Y luego encontramos otro hueco. Los medios de comunicación, a veces el decir lo que queremos decir con la claridad que la queremos decir, pues les podemos ser incómodos. Ahora ya están En, las redes sociales. en México muchas veces no se dicen las cosas porque no se quiere incomodar a otras personas. ¿Cuál es la responsabilidad de los abogados en poner la denuncia pública? No necesariamente la denuncia ante las autoridades eh, de las fiscalías o de las autoridades jurisdiccionales, sino cuál es la responsabilidad del abogado al denunciar esta ausencia del Estado de Derecho. Yo decía hace rato que los abogados tenemos una función social, pero todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad, caray, velar por nuestro mejor estado. Y entonces yo creo que es una responsabilidad de todo ciudadano hacer uso de hoy los medios tecnológicos como este, como las redes sociales, como el Instagram, el Facebook, el Twitter, para constantemente hacer ver quién se está equivocando y la forma en que como sociedad nos está poniendo en peligro. Pero si esa obligación la tiene todo ciudadano, cuanti más la tenemos quienes tenemos el conocimiento de la ley, porque sabemos cómo y dónde está esa fractura. Tú casi tocando el nervio hablaste de la necesidad de un pensamiento crítico y decíamos que el abogado es una de sus características, pero ¿cuál es la responsabilidad de la profesión en promover el pensamiento crítico entre la ciudadanía? Sí, yo creo que tenemos que salir a las calles, tenemos que hacernos escuchar, tenemos que armar foros, tenemos que ir a las colonias a concientizar de derechos y obligaciones, porque no solo se trata de salir avante cuando ya han sido violados, se trata que conozca cada quien sus derechos en un lenguaje muy sencillo, para que con este lenguaje sencillo se puedan defender o puedan solicitar el apoyo. Creo que la responsabilidad de los abogados, aún, y lo digo con respeto, nos deja mucho que desear. Tenemos mucha tarea pendiente. Abandonar nuestros escritorios, ir a la calle, tomar los micrófonos, constituirnos como verdaderos líderes sociales. Este país fue dirigido por muchos años por abogados. Y creo que mucho del avance normativo de este país se debe a nuestro gremio. Me parece que esto es algo muy importante, lo que tú estás comentando, pero en un momento determinado, la situación actual, todas estas, todos estos agujeros negros en el deseo del Estado de Derecho y la situación que prevalece
actualmente en los tribunales y toda esta cuestión se percibe en la sociedad. Y uno de los efectos es una decepción respecto al rol del Estado de Derecho y al rol de la abogacía. ¿Cómo debe responder nuestra profesión ante estos retos? Debemos dejar de ser críticos de café, Carlos. Vámonos. Yo decía otra vez en un programa en La Barra, si es necesario que nos radicalicemos, vamos a radicalizarnos. Vámonos a dejar oír, pero en serio, no, no nada más con un tuit, no, 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 no. Vámonos a dedicar tiempo a dar conferencias de prensa, a explicar a niveles entendibles cuál es nuestra preocupación, porque tú y yo, Carlos, como abogados, no dormimos tranquilos cuando vemos reformas como la ley de amparo. Por Dios, agotaron uno de los instrumentos, ejemplos del mundo, la suspensión del acto reclamo. ¿Y dónde estuvimos? Tratamos de ir al Senado. ¿Dónde estuvimos? Emitimos pronunciamientos. ¿Dónde estuvimos? Más, más, más labor, más tiempo, más sacrificio, más valentía. Ese es nuestro compromiso de la abogacía mexicana. Y no voy a descansar hasta ver que lo estamos logrando. Otro aspecto que tú has recalcado eh, en más de una ocasión durante nuestra conversación es hacer que nuestras palabras sean entendibles. Uf, Como que si los abogados hablamos una especie de dialecto que resulta ininteligible para la mayoría de la población. Esto es una situación real, pero me parece que podría ser grave. dime ¿Qué si hay que no. hacer para trabajar en esto? Pues mira, por ejemplo, lo que tú estás haciendo hoy. Estás bajando esta conversación a nivel muy entendible. No hemos hablado de lo que es una acción de inconstitucionalidad, ni el requisito, ni los requisitos de una sentencia. Hemos bajado al entendimiento de lo que es cuando cumples o cuando no cumples con la ley. Pues ese es nuestro trabajo. Es como el doctor que te explica con parvulitos una enfermedad de la que tienes en lugar de utilizar esos rimbombantes glosarios que han de tardar años en aprenderse. No, aquí es agarrar hombro con hombro a cada ciudadano que puedas y explicarle qué puede hacer, qué no puede hacer y qué le han quitado. ¿Qué le han quitado? 500 o más años y ver lo que yo veo a veces en las sierras, en los pueblos indígenas, lastima. Hay que hacerlos conscientes de lo que le han quitado. Y cuando sepan lo que le han quitado, sabrán exigirlo. Esto parece invitar a despertar a la ciudadanía. Pero que es nuestra función. Despertarlas desde el punto de vista legal. No estoy llamando a las armas, estoy llamando al conocimiento legal, estoy llamando, Carlos, a lo que empezamos a hablar, a la cultura de la legalidad. Comprometámonos, dile a tus alumnos que se comprometan, busquemos a las universidades, salgamos a las calles, agarremos a la señora en el mercado. Señora, ¿ya te diste cuenta que tú tienes derecho a que el hospital público te dé medicinas? ¿Ya te diste cuenta que tienes derecho a ser atendida? ¿Ya te diste cuenta que tienes derecho al agua? Caray, ¿y ya te diste cuenta que tienes también medios legales para que te lo den? ¿Ya te has ido a sentar frente a un juez? ¿Ya te has ido a sentar con un ministro de la corte o con un magistrado de un tribunal de alzada a explicarle qué se siente tener que hervir el agua que recoges de la lluvia porque no te han dado el derecho a conectarte? Caray, ¿es tan difícil? Que en un momento determinado parece subrayar esta necesidad que tú planteas de salir de las oficinas y salir de los escritorios. Y en este sentido, a mí me parece que uno de los aspectos positivos de esta reforma judicial, porque así le han llamado, aunque habría que cuestionar qué tanto es,
la reforma y qué tan profunda es la reforma y si ataca los problemas existentes. Pero en un momento determinado, los candidatos que querían promoverse tuvieron que salir a las calles y llegar a los justiciables. Me parece que eso es algo que no había sucedido anteriormente. Quienes ejercían la jurisdicción parecían estar en Torres de Marfil, en donde permanecían aislados de las necesidades del mundo. Indudablemente necesitábamos una reforma judicial. Lo que a mi humilde opinión, no fue lo correcto, fue la forma. ¿Cómo es posible? Y por favor, que quede bien claro que no estoy menospreciando, pero ¿cómo es posible que un juez de telecomunicaciones fuese votado, pues a lo mejor en Tláhuac o en Iztapalapa, donde pues no está dentro de su cuadro de conocimiento de necesidades? ¿O cómo es posible que un juez de control penal lo haya llegado a hacer porque en Miguel Hidalgo votaron por él porque ofreció quemar en leña verde a cierto sector? No, no era así, no era así. Tampoco estoy a gusto como estábamos, ¿eh? Tampoco estoy a gusto con esa cara de frialdad que te ponían los jueces, magistrados o ministros cuando ibas a tratar de discutir un tema con ellos, o el no recibir al justiciable de manera directa para que no se malinterpretara. No, pero yo creo que la forma no era esa. A mí alguna vez me ofrecieron ocupar un cargo en el Poder Judicial y dije, no, no tengo la vocación ni el conocimiento completo para poderlo hacer. Esa honestidad yo creo que faltó. Yo no fui elegido una tómbola. Yo soy litigante porque nací litigante. Y si hubiera sido juez, hubiera sido juez, no porque una tómbola me lo dijera. Y luego nos exhiben los acordeones. Llámenle como le llamen. Pues no se vale. Pero lo más triste de todo es que en esa reforma judicial tan costosa votó una minoría. Porque la verdad, a ver, ¿cuántos en tu casilla, cuántos candidatos había para jueces locales, federales, magistrados, ministros que conocías? ¿A quién conocías? O sea, dos. Bueno, bueno. En tu caso, a lo mejor a tres. Pero ¿cuánta gente votó sin conocer por quién votaba? Bueno, y eso que nosotros somos abogados, porque si es que acaso fueron médicos o ingenieros, no conocían absolutamente a nadie. Y además, esa persona que llegó por el voto popular, pues tiene un compromiso por quien votó por él, ¿no? Si el sector de Benito Juárez, de Tlaxcala, votó por mí, pues tiene un compromiso por ellos. Natural, lógico, como todo ser humano. No era así. Mira, ¿por qué no aprendimos de la experiencia de Bolivia? ¿Por qué nos quisimos comparar con la experiencia americana cuando los jueces que se votan en los Estados Unidos son los de menor cuantía, de menor importancia? No, no me vengan con eso. De verdad, jaque mate a la justicia. Y de ese jaque mate, y te lo vendo como profecía, querido colega y admirado amigo, vamos a resurgir como el ave fénix. Para eso recibí el compromiso de mis colegas. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar esto y por dónde hay que empezar el trabajo, esta tarea herculeana, según parece? Pues mira, yo resolví un conflicto ético primario. Yo dije, voy a dejar de dar clases, ya para qué les enseño teoría de delito si no va un juez a entender de lo que les está hablando mi alumno. Pero luego decidí que no, que la única forma de seguir colaborando es no claudicar. Y entonces no voy a claudicar a mi cátedra, voy a seguir preparando buenos abogados. ¿Para qué? Para que estos buenos abogados el día de mañana puedan ser buenos jueces, buenos litigantes, buenos operadores del sistema o lo que fuese. En una curva hay que convertir esta parábola, esta campana, hay que convertirla en una curva positiva. De hoy que estamos viendo por las redes jueces que no saben ni qué hacer, o consejeros que no saben ni qué aconsejar, o asesores jurídicos que no saben ni qué decirle a su víctima, tenemos que convertir hacia arriba. ¿Y cómo? A base de preparación. Hoy, el día de hoy, hay una discusión en Twitter de una magistrada donde, desde mi punto de vista, con razón, critica
la convocatoria de la escuela judicial. Porque, ¿qué crees? Está pidiendo maestros para enseñar a juzgar, pero no está requiriendo experiencia como juzgadores. A ver, Carlos querido, tú tan brillante abogado, díctate un acuerdo de trámite, sí, díctate una sentencia con una estructura, con una valoración. Pues no, porque no lo hemos hecho antes. Yo pienso que la reforma debió de haber sido en dos aspectos: orgánica y en base a la meritocracia. ¿Quieres ser juez? Ten méritos siendo secretario, como era antes, presentando un examen, no importa si eres mi pariente o no, eres juez, cuántas veces te han revocado tus sentencias, cuántas veces te ha sancionado el consejo, tienes un número bueno de sentencias ratificadas, eres un buen juzgador, vas para magistrado, eres un buen magistrado, cuánto tiempo llevas, cómo has resultado tus sentencias, podrás ser un candidato a ministro. Pero no así, no así. Esa es una gran labor, parece una labor titánica, pero junto a eso parece que enfrentamos un gobierno sordo. ¿Qué hay que hacer para sensibilizar al gobierno que tiene que escuchar a la ciudadanía? Yo recuerdo cuando se iniciaba el proceso de la reforma judicial en el mes de septiembre, cuando se estaba votando, los estudiantes de la generación del 24 que promovió la Escuela Libre de Derecho, no la escuela, sino los propios estudiantes, y realmente nadie los oyó. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Pues mira, vamos a reventarles el tímpano. Hoy por hoy ya empiezan a saber líneas críticas, decir, oigan, ¿qué es lo que tenemos que aprender para la elección del 27 del Poder Judicial? ¿No? Vamos a reventarles el tímpano, no podemos hacer otra cosa, pero no vamos a reventarles el tímpano en un Twitter, en un pronunciamiento, vamos a reventarles el tímpano en las calles, en las orejas de todo el votante. Ya sabes por qué vas a votar, ya sabes para qué vas a votar. Caray, yo creo que la metodología se tiene que reformar. Tenemos que sentarnos desde hoy con el poder legislativo para que establezcan las bases normativas de las próximas elecciones del Poder Judicial. Sin duda. Y legislador que no nos quiera oír, legislador que denunciaremos. Y la presidenta de la República se ha entrevistado con la Barra Mexicana de Abogados, ha tenido un diálogo con respecto a las necesidades de la profesión. No, la presidenta, la doctora Sheinbaum, ni casi ningún miembro del Ejecutivo. Con quien hemos tenido diálogo y parlamento son con el Congreso, con diputados y senadores. En la administración pasada se firmaron convenios con ambas cámaras para que de manera obligatoria nos pidieran el punto de vista. Desgraciadamente, esta mayoría calificada, pues al tenerlo, a veces prescinde de ese convenio. Pero hay que seguir sentados y hay que seguir hablando y hay que seguir diciendo lo que están haciendo mal y poniendo nuestro granito de arena. Como tú dices, reventar el tímpano frente a esa actitud de que no me salgan a mí con que la ley es la ley. Exactamente, exactamente. La ley es lo que me mantiene como ciudadano seguro, diga lo que diga. La ley, la conciencia jurídica y la cultura de la legalidad. Me parece que estos temas que tú estás desarrollando son muy importantes. Tú recibirás este premio ahora en el mes de diciembre y eso me imagino que por un lado es un reconocimiento importante y emocionante, pero por otro lado me parece que implica poner sobre ti una grave responsabilidad. ¿Cómo ves esa responsabilidad hacia el futuro? Pondré tres líneas en mis sentimientos porque es algo muy emotivo y todo lo demás lo pondré en mi compromiso y en la libertad de mis pares para que me obliguen a rendir cuentas. Yo tengo que ser coherente con lo que pienso y tengo que asistir a mi barra y arte colegio que necesite con la investidura que me otorga el premio para hacernos escuchar
sea o no sea mi tiempo, sea o no sea mi materia. Yo no puedo tomar esa medalla, ponerla en un cuadro e irme a dormir satisfecho, sino hombro con mis colegas que me hicieron favor de acreditarme, salimos a buscar el objetivo que es velar por el Estado de Derecho. Entiendo que fue una de las razones por las cuales se me concede este compromiso y tengo que ser leal a ello. Bueno, yo debo agregar que a la vez que debe ser un motivo de orgullo para ti, también debe llenar de orgullo a los tuyos, a tu familia y a la gente que te apreciamos. Gracias. Pero al vernos en la necesidad de concluir nuestra conversación del día de hoy, a mí me gustaría que antes de cerrar el programa tú pudieras dirigir un mensaje claro, contundente y significativo para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Lo que yo traté de transmitir en tu brillante entrevista fue algo que creo que se me notó. El derecho, sin quien nos escuche esté estudiando o ejerciendo el derecho, puede ser la ciencia más fácil de estudiar, pero la más difícil de ejercer, porque se ejerce con el corazón, con la pasión. Pongámosle pasión a defender a nuestro país, a nuestra constitución del 17, a nuestras leyes que día a día han brindado la protección suficiente. Hagámoslo con pasión. Y lo que yo quiero transmitir, Carlos, es no hay causa para rendirse, no hay cabida para rendirse. Tenemos un compromiso con los que nos precedieron, con los que vienen atrás y con los que aún no llegan. Y mi promesa es esa. No voy a escatimar ni en tiempo, ni en forma, ni en ideas, ni en gritos, porque no voy a perder la pasión. En resumen, no pierdan la pasión en lo que hacemos. Lo hacemos por ti y por mí. Sí, creo que este compromiso del corazón es muy importante para guiar la conducta de aquellas personas a las que tú te convertirás en ejemplo a seguir. Pues con estas palabras, querido José Luis, yo quiero agradecer tu participación y decirte que me uno a la alegría de la barra al haberte designado como con este premio tan importante por este año de 2025. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que resultan de su particular interés. Los invito a darle un me gusta a este programa y para suscribirse a este canal porque es la manera en que el algoritmo de YouTube puede dar mayor difusión a estas ideas. Reconozco que este programa se ha honrado al tener al Premio Nacional de Jurisprudencia 2025 el licenciado José Luis Nazar Dao. Y sin más por el momento, me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias, José Luis. Gracias.